Muy bien, apreciados amigos que están a través de las redes sociales observándonos en este canal de YouTube. Estamos en la lección número 3 con el título El Evangelio Eterno, y de eso vamos a hablar hoy, el resumen de la lección de esta semana. En esta semana hemos podido ver el estudio detallado de todo lo que tiene que ver con los tres ángeles, con ese maravilloso mensaje que nosotros hemos podido estudiar esta semana. Y para ello, el versículo central vamos a buscar en nuestra Biblia Apocalipsis 14:6, la cual dice de la siguiente manera: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Encontramos uno de los grandes mensajes de la Biblia, donde nosotros podemos tener en esencia algo fundamental que no hay que olvidar, que es el tema de la gracia. ¿No? Muchas veces nosotros leemos Apocalipsis y rápidamente nuestra mente se puede ir a un pensamiento de las bestias, a un pensamiento del fin del tiempo, con terremotos, etc. Nos llenamos de temor en nuestra propia vida personal y nos olvidamos de que hay una esperanza, nos olvidamos de que hay una gracia, nos olvidamos acerca del amor de Cristo, la cual nos quiere expresar el libro de Apocalipsis. Pero a veces nos confundimos un poco. Pero a raíz de esto ha surgido este maravilloso estudio acerca de que Dios nos quiere mostrar en su palabra que es un Dios de amor, que es un Dios de gracia. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a leer Apocalipsis, tenemos que fijarnos primeramente en esto, que no es un libro de terrorismo, sino es un libro de esperanza que nos tiene que llenar a cada uno de nosotros. Vamos a tocar algunos puntos, es el resumen de la lección y tenemos 4 puntos para tratar con cada uno de ustedes, ¿no? Y vamos para ello a tener algunas preguntas a nosotros mismos y poder detallar algunas cosas resaltantes que hemos podido tener en la lección. La pregunta número 1 es: ¿qué es el Evangelio? La pregunta número 2 que vamos a ver es: ¿por qué se debe dar la oportunidad de responder el Evangelio a todo ser humano del planeta Tierra? Tercera pregunta que vamos a tener que resolver en esta lección es: ¿por qué se denomina eterno? Vamos a ver a qué se refiere la palabra eterno. ¿Por qué lo denomina así este Evangelio, este ángel? Y pregunta número 4 es: ¿por qué la salvación de cada persona que vive en los últimos días de la historia de esta tierra depende de su respuesta individual? Así que vamos a iniciar con la primera pregunta en este resumen de la lección y vamos a resolver la primera. ¿Qué es el Evangelio? Y nosotros rápidamente nos vamos de repente a un comentario bíblico adventista, o nos vamos de repente a un diccionario también a buscar la palabra evangelio, y la cual vamos a encontrar que evangelio para nosotros como cristianos significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Te estarás preguntando. Entonces nosotros vamos a tener en claro que las buenas noticias y el evangelio que nosotros tenemos como buenas nuevas para nosotros mismos, para la gente que necesita de Jesús, está fijado a este libro de Apocalipsis. Y como esencia presenta la gracia de Cristo y su amor demostrado allá en esa cruz. Y también es un mensaje urgente presentado y representado como un ángel en el cielo, ¿no? Nosotros podemos entender que cuando se ve un ángel en el cielo, proféticamente es un mensaje divino, es un mensaje del cielo, es un mensaje de Dios,
la cual, si está representado por este ángel, significa que es un mensaje que tiene que ser urgente, que tiene que ser un mensaje rápido. Muy bien, el evangelio no tiene que parar, tiene que continuar, tiene que seguir. Muy bien, creo que esa es la primera pregunta que hemos podido responder. Ahora vamos con la segunda pregunta. Decía así: ¿por qué se debe dar la oportunidad de responder el evangelio a todo ser humano del planeta Tierra? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque es lo que Dios tiene como objetivo para cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios nos da esa oportunidad de responder o de hacer caso al evangelio que Él nos da? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, no hay duda de eso. Y el objetivo de Dios en su corazón es poder salvarte, poder salvarme también, ¿no? Y como humanos tenemos siempre la tendencia a irnos al pecado. De alguna manera nos vamos a ir al pecado, pero eso no indica que de repente nosotros tenemos que estar siempre ahí, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de acercarnos a su trono de gracia de nuestro amado Dios, pero también intentar cambiar. Dios nos dice, ven a mí, pero tampoco nos dice, ven y quédate tal como estás. No, ese no es el llamado. El llamado de Dios es, ven que yo te transformo en un hijo mío. Ven que yo te transformo en una persona nueva, ¿no? Y en el libro de Apocalipsis nos presenta precisamente esa gracia. Nos presenta su perdón. Y precisamente muchas veces estamos teniendo dificultades en algún vicio, en algún acto negativo, actuamos negativamente a veces, tenemos a veces hábitos que no podemos dejar, ¿no? Precisamente por eso es necesario el perdón, para que nosotros podamos acercarnos a su perdón y a Dios tenemos que tomar la decisión. Y justamente Dios nos ha dado el libre albedrío. Ese es la capacidad de decidir de cada uno de nosotros. Y es por eso que si tú estás entendiendo el mensaje, tienes que darte cuenta que Dios te está llamando. Que Dios está diciendo, hijo, ven, necesito que tú vengas a mí para que yo pueda transformarte, para que yo pueda darte una nueva vida. Y si nosotros no hacemos caso a ese evangelio, a esa buena noticia, es impresionante lo que hace Dios por nosotros. Vino del cielo, murió, resucitó y nuevamente regresó, pero nos dejó una esperanza de que regresaría nuevamente. Nosotros no podemos estar sordos a este mensaje maravilloso y a este acto impresionante que nosotros podemos tener, que podemos encontrar en la Biblia. Lo que hizo Cristo, pues, es que dio su vida en el reemplazo de nosotros. Nosotros deberíamos de morir por nuestro pecado. Nosotros no deberíamos de estar de repente aquí. Nosotros deberíamos de repente estar padeciendo lo que Jesús padeció cada vez que pecamos. Pero es maravilloso saber que Jesús lo sufrió todo por nosotros. Padeció en la cruz, recibió los golpes que nosotros deberíamos haberlos recibido, pero lo recibió por nosotros. Entonces hay que ponernos a reflexionar en ese detalle. Y vamos a pasar a la tercera pregunta, que es, ¿por qué se denomina eterno? ¿No? Hoy día podemos recibir bastantes preguntas con respecto a qué es eterno, ¿no? Muchas veces eterno, a veces tiene una tendencia a pensar que es hasta morir, ¿no? Mayormente, en la mayoría de parejas que podemos encontrar, ¿no? Tengo un amor eterno, ¿no? O yo te voy a amar para siempre, forever, dicen algunos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Que ese amor será eterno? Claro que no, ese amor no es eterno, ese amor se acaba cuando ellos mueren, ¿no? Y posiblemente ni siquiera se han amado de verdad, ¿no? Posiblemente, ¿no? Porque la Biblia nos dice que si no vamos a la fuente de amor, pues no hay un amor mutuo que podamos dar a otra persona. Entonces,
ahí para meditar un poquito, ¿no? Pero ahora, en la lección de la escuela sabática, vamos a reflexionar en 2 versículos de la Biblia. Y para eso vas a buscar tu Biblia ahí, donde estás. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? Ahí donde estás. Y dice de la siguiente manera: ¿quiénes son salvos y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Es decir, ¿quién nos ha salvado a nosotros? ¿Quién nos está llamando a nosotros? ¿Será una persona que recién ha nacido ahora de repente? ¿Será una persona de repente humana que está aquí en la tierra que nos está haciendo el llamado? ¿O que nos va a salvar? Pues claro que no. Nosotros podemos encontrar claramente en este versículo que hay un plan. Hay un plan, mi querido amigo. Hay un plan que está hecho desde el principio, incluso antes de la fundación del mundo, antes del siglo, es decir, antes que inicie el tiempo en esta tierra, ¿no? Dios no le gusta ser una persona desordenada. Déjame decirte que Dios es un Dios que planea todo. Incluso déjame decirte que planeó todo lo que iba a suceder cuando Él iba a venir a esta tierra. Déjame leerte Tito 1:2. Puedes buscar en tu Biblia también. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es maravilloso esta frase que dice prometió antes. Es decir, ni siquiera nosotros hemos podido existir, pero esa promesa ya existía para cuando nosotros íbamos a nacer. Es decir, Dios lo tenía todo para un calendario, ¿no? Algo fascinante. Es un Dios de orden, maravilloso. Pero esto de repente no está respondiendo a tu pregunta, o te estás confundiendo un poco. Vamos a leer Apocalipsis 1:1. Dice así: la revelación de Jesucristo. Ojo, ese término. Ahí, alto ahí. La revelación de Jesucristo. Estamos leyendo Apocalipsis, mi querido amigo, y ni siquiera estamos leyendo en nuestra propia Biblia la revelación de Juan. No estamos leyendo la revelación de Pablo. No estamos recibiendo la revelación de algún ser humano de esta tierra. Justamente Apocalipsis 1:1 no inicia diciendo la revelación de alguien, sino inicia diciendo la revelación de Jesucristo. ¿Y Jesucristo desde cuándo existe? Entonces ahí un poquito puedes entender a qué se está refiriendo el versículo. Quiere decir que Jesús existe desde antes del tiempo y ha planeado todas las cosas de todos los tiempos. Y es por eso que a través de Apocalipsis nosotros podemos encontrar que es necesario ya este mensaje se pueda decir con urgencia a todas las personas. Entonces Jesús es eterno. Jesús, cuando vino a esta tierra, ya había existido antes, pero dice la palabra de Dios, que se había hecho hombre, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar esa palabra hijo de hombre varias ocasiones en la Biblia, pero no se refiere a que Dios es un ser humano y que siendo ahora allá en el cielo, Dios nuevamente está como ser humano. Claro que no. Dios es Dios, ¿no? Dios es Dios. Y Dios, antes que venga a la tierra, ya había sido Dios. Ya había sido un ser celestial, la cual nosotros, después de que ascendió al cielo, Él regresó a su posición, regresó a su mismo cargo que tenía ya, ¿no? Ahora nosotros tenemos en claro que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Continuamos con el versículo, dice, que Dios le dio, ¿no? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró evitándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
¿no? Todas las revelaciones que recibió Juan no han sido porque él quiso recibirlas, sino han sido porque Dios tenía ese mensaje urgente que dar a Juan. Y Juan, como un siervo obediente, las recibió. Así que si nosotros vamos a leer Apocalipsis, la próxima vez piensa que toda la esencia tienes que buscar a Jesús. Si en todos los símbolos de repente estás estudiando un poco de historia, estás estudiando un poco de arqueología, de cosas, ¿no?, figurativas que encuentras en Apocalipsis, siempre tienes que tener presente en Jesús y su gracia. Y no olvidemos su maravilloso perdón que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Dios es eterno y tiene el plan de todas las cosas que han sucedido y que van a suceder. Dios tiene un plan. Y el plan es que tú puedas acercarte a Él. El plan es que tú puedas entregar tu vida a Él. Vamos a ver en Romanos 3, 24 a 26 4 aspectos que nos va a hacer entender la maravillosa gracia que tiene Dios para nosotros. Como primer punto, vamos a encontrar en Romanos 3, 24 al 26 que nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia. Número 2, vamos a encontrar que la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Número 3, la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Y número 4, Dios mostró su amor por nosotros aún siendo pecadores. No olvidemos esos 4 aspectos. Iniciamos con la cuarta pregunta y vamos finalizando ya este resumen de esta maravillosa lección que hemos tenido que ver con el Evangelio eterno. La pregunta número 4 era: ¿por qué la salvación de cada persona que vive en los últimos días de la historia de esta tierra depende de su respuesta individual? Recuerda que Dios nos creó con la capacidad de decisión. Tenemos que saber que si recibimos el mensaje, tienes que seguir avanzando a otras personas. Si tú hoy has recibido el perdón, has recibido su gracia, has tenido ese maravilloso encuentro con Cristo, has podido desarrollar una vida cristiana en comunión con Él, pues ahora es el tiempo de que tú puedas iniciar a compartir en cada momento. Puedes hacerlo en tu trabajo, puedes hacerlo en tus tiempos libres. Aunque yo escuché, a un anciano de iglesia que siempre capacita por ahí, que para las cosas de Dios no hay que dar un tiempo restante. Sin embargo, hay que separar un tiempo para Dios, ¿no? Entonces es algo maravilloso que tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que seguir con ese evangelio predicando a otras personas? Y ojo aquí, cuando nosotros vayamos a predicar, a anunciar, a testificar a otras personas, hay que hacerlo con entusiasmo y sobre todo con valor, ¿no? A veces nos da ese temor, qué dirá la persona, qué dirá la gente, ¿no? Pero es necesario, porque esa misión nos ha sido dada a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos ha sido dada, que tenemos que ir a otras personas. Nosotros hemos visto también esta semana una palabra muy clave, ¿no? Que en el tiempo de Israel era el Shema, ¿no? Prácticamente el Shema significa una oración, una declaración que tenían los israelitas en su tiempo de angustia, donde ellos estaban esclavizados allá con los egipcios, ¿no? Nosotros vamos a buscar en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, y vamos a encontrar ese Shema, ¿no? ¿Y cuál es el Shema? El Shema es el siguiente. Dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es un solo. ¿Y sabes por qué tenían este Shema o esta declaración? Lo tenían en la mañana y antes de acostarse también, inclusivamente lo enseñaban a los niños que lo hagan.
Pero ¿por qué? ¿Por qué tenían este Shema ellos? ¿Por qué tenían esta oración, esta declaración? ¿Por qué lo tenían? Precisamente porque estas frases son unas declaraciones de que tú puedas levantar el ánimo, de que tú puedas decir, yo tengo un Dios real. Y precisamente esta frase se recalca porque ellos todos los días tenían que combatir espiritualmente contra otras personas que creían en diferentes dioses, ¿no? Y nosotros hemos visto por la historia que en Egipto, en el tiempo egipcio donde ellos estaban esclavos, pues habían bastantes dioses, ¿no? Entonces ellos por eso que dicen, ¿no? El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. El Señor es uno, ¿no? Ahora, estas frases han sido enseñadas por mucho tiempo, ¿no? En el tiempo incluso de los nazis, cuando se estaban peleando la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial con los judíos, podemos encontrar una historia registrada ahí, donde los judíos encargaron sus hijos al orfanatorio, un orfanatorio cristiano, donde les dejaron a sus hijos ahí, teniendo la esperanza de que después de la Segunda Guerra Mundial iban a regresar a poder recoger a su hijo del orfanatorio, o que si ellos morían, el orfanatorio podrían de repente buscar un familiar y poder entregárselo después que acabe la Segunda Guerra Mundial. Tenían esa esperanza, pero muchos de ellos no regresaron, y muchos de las personas o de los familiares se perdieron. No supieron dónde están estos pequeños, estos niños. Y justamente por esa dificultad, un sacerdote estaba a cargo del orfanatorio, recibió un día la visita de una persona de Israel, ¿no? Donde conocía acerca del Shema. Y le comenzó a hablar a esta persona para que una noche él pueda entrar a hablar con los niños de este orfanatorio. Y sabe lo interesante, cuando ingresó a este orfanatorio, comenzó a recitar el Shema. Y el Shema, pues, ¿no? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Y los niños se despertaron. Algunos niños comenzaron a llorar porque se recordaron que sus padres le habían enseñado esto. Estamos hablando del tiempo de los nazis, ¿no? Es una tradición que han tenido por un largo tiempo, ¿no? Y algunos de repente por tradición lo siguen teniendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el Shema para ti, mi querido amigo? ¿Cuál es el Shema para mí? El Shema tendría que ser este mensaje que nosotros hemos podido desarrollar en esta lección, y es el mensaje de los tres ángeles, ese mensaje eterno, ese mensaje de adorar al Creador y darle gloria. Y si tú posiblemente estás pasando alguna dificultad en este momento, puedes dejarnos ahí en la caja de comentarios para poder orar por ti. Pero sin embargo, déjame decirte que tú tienes la oportunidad hoy día, hazlo hoy. La salvación es hoy, dice Cristo. Puedes acercarte en oración y pedir ese perdón. El maravilloso mensaje de Cristo es hoy para ti, y tú puedes acercarte a Él, a su trono de gracia, y ten por seguro que Él te va a perdonar. Déjame leerte 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Interesante. A veces pensamos que nosotros tenemos que ir a amar a Dios. A veces pensamos que nosotros decimos,
bueno, yo todavía no quiero ir a la iglesia, o todavía no quiero recibir algún curso bíblico, o todavía me da miedo acercarme a la iglesia. Algunos también hay ese temor, hay ese nerviosismo, hay miedo de recibir un curso bíblico de repente. Pero déjame decirte que tú puedes tener todo el temor, todo el miedo, pero Dios ya te ama con ese miedo. Así que el llamado de Dios es sencillo. Yo ya te amo, ya hice lo posible por ti. Solo ven a mí. Entonces, ¿qué estamos esperando? Recuerda, la esencia es entender el Evangelio eterno, experimentar el Evangelio eterno, compartir el Evangelio en el contexto del pronto regreso de Cristo. Esa es la conclusión de esta lección. Recuerda, entender, experimentar y compartir. ¿Sí? Entender, experimentar y compartir este Evangelio en el contexto del pronto regreso de Cristo. Bien, déjame leerte uno de los párrafos para cerrar esta lección. Si tú estás teniendo hábitos malos negativos, algunas expresiones todavía que hieren a otras personas, no estás entendiendo el Evangelio eterno, estás padeciendo con pecados ocultos de repente, pues déjame decirte esta maravillosa frase de Elena G. de White: Jesús ama vernos ir a Él tal como somos, pecadores, impotentes, dependientes. Podemos ir con todas nuestras debilidades, locuras y maldades, y caer arrepentidos a sus pies. En su gloria, estrecharnos en los brazos de su amor y vendar nuestras heridas, limpiarnos de toda impureza. Eso es lo que dice Elena G. de White en el libro Camino a Cristo, página 46. ¿Te das cuenta? Jesús se goza cuando tú vas a Él. Se alegra cuando tú doblas tus rodillas y dices: Señor, estoy aquí, perdona, he fallado. Él se alegra por ti. ¿Y por qué no hacerlo? Pues hoy ya estamos a inicios de un día santo. Ya estamos en un día del Señor. ¿Y por qué no decirle en este día: Señor, estoy aquí, perdóname? Estamos haciendo todo este resumen para que tú puedas comprender que Dios te ama tanto, que te ama mucho. Y es por eso que estoy dispuesto en este momento a hacer una oración por ti, ¿sí? Así que inclina ahí tu rostro donde estás, desde el lugar donde nos ves. Puedes estar en el auto, mirando la televisión, mirando tu celular. Inclina tu rostro juntamente conmigo. Vamos a orar, que el Señor sé que nos va a escuchar. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, estamos acercándonos a tu trono de gracia para poder dejarte nuestras cargas, dejar nuestro peso de pecado, Señor, que a veces nos está hundiendo, para dejarte, Señor, en tus manos esos malos hábitos, esas malas expresiones negativas, para que tú nos puedas transformar. Ayúdanos, Señor, a entender más y más este maravilloso Evangelio eterno que tienes para cada uno de nosotros. Esa gracia que tú nos estás dando y muchas veces lo estamos desperdiciando. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, a poder ser personas que te amemos, porque tú precisamente por eso nos diste la libertad de elegir. Porque no quieres robots. Unos robots que hacen, Señor, cosas parecidas al sentimiento de amar, pero muchas veces no llega a ningún lado. Sin embargo, tú quieres que nosotros decidamos por ti, porque tú lo hiciste antes que nosotros te amemos. Tú ya nos amaste a nosotros antes y planificaste
salvarnos antes que nosotros ya pudiéramos existir. Y te agradecemos, Señor, por ello. Pero acompaña a cada uno de mis amigos que están al otro lado de la pantalla. Están padeciendo alguna dificultad, algún problema. Tú puedas acompañarles y puedas darles tu bendición, mostrarles en tu palabra esa solución a su situación. Así que nuestras vidas, las vidas de aquella persona que está escuchando este mensaje, este resumen de esta maravillosa lección, tú puedas ayudarnos, tomarnos en tus brazos de amor y moldear nuestro carácter cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, querido amigo, hemos podido desarrollar la lección número 3 y te esperamos para el resumen de la lección número 4 en esta semana que viene. Te invitamos a que puedas estudiar este maravilloso manual, ¿sí? Los 3 mensajes cósmicos, ¿sí? Nosotros tenemos este manual, un manual donde podemos estudiar un estudio sistemático, ¿no? Hemos visto que es un Dios de orden. Sin embargo, como cristianos adventistas, tenemos que ser hijos también que estudiemos en orden. Al finalizar esta lección, el Evangelio Eterno, hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. Tenemos, en el resumen de la lección, tenemos motiva, explora, aplica y crea. Así que ahora estamos por el crea, ¿eh? Y el crea es muy sencillo. Es ser un colaborador fiel de Dios en el compartimiento de su palabra, llevando las buenas nuevas del Evangelio Eterno, presentando a un Jesús de amor. Esa es la tarea para esta semana, compartir ese amor que Cristo nos da y llevarlo a otra persona, ¿eh? Así que sabemos que lo vas a hacer, te damos ese ánimo para que tú lo hagas ahí con tus amigos, con otros hermanos posiblemente, con tu familia. Comparte ese maravilloso amor que Cristo nos está dando y esa gracia que Él nos ofrece cada día, cada momento. Dios te bendiga.